Ahora, en modo Fontevecchia, es momento de presentar al próximo entrevistado. Es un doctor en economía por la Universidad de Chicago. Se desempeñó como presidente del Banco Central de la República de Paraguay. Trabajó como economista seniors en el Fondo Monetario Internacional y tuvo roles destacados en el Banco Mundial. Actualmente se desempeña como ministro de Economía y Finanzas de Paraguay. Recibimos en modo Fontevecchia a Carlos Fernández Valdovinos. Carlos Fernández Baldovino, Jorge Fontevecchia los saludo, un gusto hablar con usted, muchísimas gracias, compartir con la audiencia que queremos entrevistarlo desde el momento que se conoció el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Me gustaría primero su evaluación de qué ventajas va a tener para el Mercosur el acuerdo con la Unión Europea. Lo escuchamos con atención, ministro. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y también para toda la teleaudiencia. Ese es un acuerdo. Hoy me preguntaba un colega tuyo qué es lo mejor de ese acuerdo y yo le decía directamente y de forma transparente de que por fin vamos a hablar de otra cosa después de 25 años. O sea, un acuerdo que demoró demasiado en concretarse, con muchos avances, muchos retrocesos, pero bueno, tenemos finalmente el acuerdo que ya está siendo ratificado por los diferentes congresos. Yo, como muchas otras actividades, ahora estamos acá en Asunción en reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, básicamente siempre lo coloco de la siguiente manera. El grado de inversión lo coloco de la misma manera. Estas son oportunidades en donde no es precisamente el sector público el que va a quitar la mayor parte de las ventajas, sino que va a depender mucho de la actividad del sector privado que tome, digamos, ventaja de estas oportunidades que se presentan. Entonces, creo que la Unión Europea, Mercosur, el acuerdo tan demorado, es una oportunidad grande para nuestros países, pero la oportunidad hay que materializarla y no va a depender del gobierno, sino va a depender de los sectores privados, que realmente podamos explotar todas las ventajas que tiene este acuerdo, que tal vez no pueda ser perfecto, pero de todas maneras es mucho mejor que una situación en donde no exista un acuerdo. Así que yo soy muy optimista. El sector privado paraguayo por lo menos es bastante dinámico, ha sabido aprovechar cada vez que el gobierno ha abierto algún mercado. Por ejemplo, en el caso de la carne, ya somos más de 70 mercados que hemos abierto y el sector privado en todos ellos está presente. Entonces, esta oportunidad Unión Europea-Mercosur, creo que nosotros en particular en Paraguay, siendo una economía pequeña y abierta, vamos a quitar la mayor ventaja posible gracias a la actividad del sector privado. Ministro, me gustaría que nos ayudara a comprender, además apelando a sus estudios universitarios de una forma académica, didáctica, ¿por qué Paraguay creció tanto? O sea, desde la Argentina se hace la comparación siempre respecto de, bueno, nuestras penalidades al campo, por ejemplo, que en Paraguay no existen, el gasto público, que en la Argentina creció, casi se duplicó sobre el total del Producto Bruto y que en Paraguay es muy bajo respecto del total del Producto Bruto, los impuestos, una serie de explicaciones, pero me gustaría escucharla del propio responsable de la economía de Paraguay. ¿Por qué Paraguay creció tanto comparativamente con Argentina? Lo escuchamos. Mira, yo te diría ahí de que el nivel de crecimiento económico, ya sea alto, bajo, mediano, es básicamente resultado de políticas, pero no de políticas enfocadas básicamente en darle mayor crecimiento económico a una economía en particular. Eso fue justamente el gran error de muchas economías de la región, que creyeron que había una bala de plata, una receta mágica, un atajo al desarrollo económico que te permitiría crecer simplemente por una acción del gobierno. Y esto, más que ser un atajo, finalmente era un sendero que conducía al precipicio. Y ejemplos nos sobran de lo que ocurre. Paraguay entendió esto, entendió hace un tiempo de que la economía se construye sobre unas bases. Yo siempre doy el ejemplo de una mesa con 4 patas, sobre la cual se construye la economía. Las 4 patas son la política fiscal, la monetaria, la cambiaria y la política financiera. Si alguna de esas patas está mal, todo lo que coloque sobre la mesa va a terminar cayéndose. Entonces Paraguay optó por darle, digamos, credibilidad a las políticas macroeconómicas, en primer lugar. Y una vez que el sector privado agarró confianza, finalmente apostó por el país. Porque eso es lo que estamos viendo. El hecho de haber llegado a grado de inversión implica que más gente está apostando por el país para la inversión, para la generación de puestos de trabajo y para la mejora en la calidad de vida
de la gente de acá. Entonces, la receta, si tenemos alguno, es sentemos las bases firmes, no estemos cambiando de ideas en la cuestión macroeconómica, que el sector privado tarda a lo mejor, pero llega finalmente a invertir una vez que adquiere credibilidad en las políticas de un país. Ministro, al revés, de todos los miembros del Mercosur, así como Paraguay fue el que más creció, Argentina es el que menos creció. Con la mayor diplomacia que seguramente usted tendrá, me gustaría que nos explicara cuál es la mirada que tienen desde Paraguay de los problemas de la economía argentina de los últimos 50 años. Mira, no quiero entrar mucho, bueno, si es la historia puedo entrar un poco más que directamente a opinar, pero para no enfatizar a lo que es simplemente la Argentina, porque creo que la dinámica económica de la Argentina se repitió también en otros países de la región. Y yo le pongo como ejemplo siempre a la conducción de la política monetaria, a la conducción de una bicicleta. Y muchas veces cuando uno conduce una bicicleta, uno va volanteando a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y volantea tan radicalmente que termina cayéndose. Uno, lógicamente, cuando maneja la bicicleta no tiene que tener el manubrio fijo. Puede ir girando un poco a la izquierda, un poco a la derecha. El problema son los volantazos que hace que finalmente uno termine cayéndose. Y yo creo que ese fue un gran problema. Los cambios radicales en política económica, no hubo un consenso de que por lo menos las bases, digamos, de una macro ordenada, una inflación baja, básicamente es algo bueno. A veces surgen, ¿verdad? Y surge también en Paraguay, situaciones en las cuales te dicen, no, pero la macro no llega a la micro, vamos a tener un poco más de inflación, un poco más de déficit fiscal, un poco más de endeudamiento para hacer tal o cual obra. Pero a lo largo de la historia ese poco es muchísimo más de lo que inicialmente era. Y se termina dando estos volantazos que terminan haciendo caer al que está conduciendo la bicicleta. Entonces, yo creo que ese ha sido un gran problema de la Argentina, los cambios radicales de política. Y en el caso de Paraguay, simplemente para mencionar o resumir lo que es el consenso de la sociedad en términos de estabilidad macroeconómica. Nosotros tenemos una moneda que ya tiene más de 80 años. Eso creo que habla por sí solo de que vamos en una dirección y no importa qué gobierno sea, se va a respetar la independencia del Banco Central y se va a respetar el nombramiento técnico a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas. Ministro, felicitaciones y muchísimas gracias por su participación con nosotros. Vamos a volver a molestarlo tratando de sacar enseñanzas de Paraguay para la economía argentina. Muy gentil por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Acabamos de hablar con el ministro de Economía de Paraguay. En este momento además se lleva adelante la reunión de la Asamblea de Gobernadores del BID, Carlos Fernández, y vamos nuevamente a Leán López Caucero.